Eran las 3:17 de la madrugada. Estaba en mi despacho, en el sótano de mi propia casa. El único sonido era el zumbido de los servidores. En el monitor principal, una línea de código parpadeaba en rojo. Error crítico. Fallo de registro. Cámara 07. Miré la pantalla. La cámara 07 apuntaba al pasillo del ala de invitados. No podía fallar. Mi sistema no comete errores. Yo lo diseñé. Me llamo Kirill y soy arquitecto. Construyo casas inteligentes. Y esta, mi casa, a la que llamo El Arca, es mi obra maestra. Me levanté y me serví un vaso de agua. El agua estaba fría. La bebí de un trago. Volví a sentarme. Ignoré el protocolo de reinicio estándar. Fui directamente a los registros profundos, a los archivos que nadie sabe que existen, excepto yo. Hay 3 niveles de respaldo para todo. Siempre. Es la regla número 1. Si una cámara falla, la segunda toma el control. Si la segunda falla, la tercera graba y envía una alerta a mi teléfono. No recibí ninguna alerta. Eso solo significaba una cosa. Alguien había desactivado las 3 capas, y lo había hecho desde dentro, con un código de administrador. Solo 2 personas tenían ese código: yo y mi esposa Alina. Navegué hasta el directorio raíz del servidor principal. Accedí a los registros ocultos. El sistema tenía un 4º nivel de seguridad. Un protocolo fantasma que se activaba si los 3 primeros eran manipulados. No grababa video. Eso ocuparía demasiado espacio y podría ser detectado. Grababa solo audio. Encontré el archivo. La marca de tiempo coincidía con el fallo de la cámara. 2 días antes, a las 4 de la tarde. Hice clic. La voz de Alina llenó el silencio de mi despacho. Está obsesionado con esta casa, dijo ella. Cree que es una fortaleza. Luego, una voz de hombre, una voz que yo no conocía. Pronto será mi fortaleza. Y tuya. No te preocupes por eso. ¿El plan del médico funcionará, Vadim? ¿Estás seguro? Claro que sí, cariño. Un par de crisis bien montadas. Un par de discusiones que grabarás. El informe del doctor diciendo que sufres de estrés y paranoia por el trabajo. Y los inversores te darán el control del proyecto. Dirán que Kirill está quemado, que necesita descansar. Y la casa es parte de los activos del proyecto. Si tú controlas el proyecto, controlas la casa. Es sencillo. Él se quedará sin nada. Silencio. Luego el sonido de un beso. El archivo terminó. Me quedé mirando la pantalla en negro. No grité, no rompí nada. Mis manos no temblaban. Me levanté, fui a mi caja fuerte y saqué 3 discos duros nuevos. Volví a mi asiento. Copié el archivo. Hice 3 copias en 3 discos duros distintos. Los encripté con un algoritmo que tardarían 100 años en descifrar. Guardé un disco en la caja fuerte. Otro lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. El tercero lo escondí detrás de un panel falso en la pared del servidor. El arca era mi sueño. 7 años de mi vida. Cada viga de acero, cada cable de fibra óptica, cada línea de código, la diseñé para proteger a mi familia, para ser nuestro refugio, un lugar donde nada malo podría pasar. Y todo este tiempo, el enemigo dormía en mi cama, en el piso de arriba. Pensé en subir, en despertarla, en ponerle los auriculares y darle al play. Vi la escena en mi cabeza, sus gritos, sus mentiras, su pánico, pero la rabia te vuelve estúpido. La rabia te hace cometer errores, y yo no podía permitirme cometer ni un solo error. Decidí que no iba a ser el villano de esta historia. Iba a ser el fantasma que ella nunca vería venir. Minimicé la ventana de audio y abrí los planos de un nuevo proyecto. Mi rostro era una máscara de concentración. Cuando oí sus pasos en la escalera,
Mi corazón no se aceleró. Estaba frío, tranquilo. Alina entró en el despacho. Llevaba una de mis viejas camisetas. Su pelo estaba despeinado. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Ya estás despierto?, preguntó. Trabajo, dije sin levantar la vista de la pantalla. Se acercó a la cafetera que tenía en una esquina. El olor a café recién hecho llenó la habitación. Siempre trabajas, Kirill. A veces creo que quieres más a esta casa que a mí. Levanté la vista. La miré. Sus ojos verdes, los mismos ojos que me convencieron de que podíamos construir un futuro juntos. No digas eso, Alina. Esta casa la construí para nosotros. Lo sé, es increíble, de verdad, pero a veces es fría. Puso una taza de café en mi escritorio. Sus dedos rozaron mi mano. Aparté la mano lentamente. ¿Fría?, pregunté. No tiene alma. Es un mecanismo perfecto, un reloj suizo, pero no es un hogar. No sé si me entiendes. Creo que sí, dije. Quizás tienes razón, quizás he trabajado demasiado. Su rostro se iluminó. Una pequeña victoria, exactamente lo que quería oír. Podríamos irnos de vacaciones cuando termines con la presentación a los inversores. Solo tú y yo, lejos de todo esto. Me parece una buena idea, dije. Lo planearemos. Sonrió, se inclinó y me besó en la frente. Eres el mejor. Voy a darme una ducha. Tengo una reunión con un cliente nuevo. Claro, dije, que te vaya bien. La vi salir del despacho. Escuché sus pasos subiendo la escalera, el sonido de la ducha. 20 minutos después, oí el motor de su coche arrancando en el garaje. La puerta del garaje se cerró. El indicador en mi monitor cambió de coche 2 en casa a coche 2 fuera. Esperé 5 minutos, luego cogí mi teléfono. Busqué un contacto en mi agenda. Pavel, mi jefe de seguridad informática, el mejor que existe, y mi amigo más leal. Sonó 2 veces. Jefe, dijo con voz somnolienta, son las 7 de la mañana. Pavel, soy Kirill, necesito un favor. Hubo una pausa. Dime. Algo personal, fuera de los registros de la empresa. Entendido, ¿qué pasa? Miré la pantalla donde antes estaba el archivo de audio. Alina, tiene una aventura. Otra pausa, esta vez más larga. Mierda, jefe, lo siento. No lo sientas, es peor que eso, mucho peor. Necesito que investigues a un tipo. Se llama Vadim, es un promotor inmobiliario, creo que su empresa se llama Horizonte Urbano. ¿Qué necesitas saber? Todo, quiero saberlo todo. Cuentas bancarias, deudas, socios, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Si compra un chicle, quiero saber de qué sabor es. ¿Puedes hacerlo? Jefe, sabes que puedo. Pero esto es territorio peligroso. Es ilegal. Lo sé. El dinero no es problema. Paga a quien tengas que pagar, pero tiene que ser invisible. Nadie puede saber que estamos investigando. Nadie. Modo fantasma. Entendido. Dame 48 horas. Tendrás un informe preliminar. Y, Kirill, ten cuidado. Lo tendré, dije y colgué. Me recliné en mi silla, miré los monitores que cubrían toda la pared. Veía cada rincón de mi casa. El salón vacío, la cocina impecable, el jardín silencioso, todo en perfecta, alta definición. Un paraíso tecnológico. Una tumba. Mi creación, mi fortaleza, el arca, me había mostrado la verdad. Ahora me ayudaría a impartir justicia. Creé una nueva carpeta encriptada en mi servidor personal. La aseguré con una contraseña de 32 caracteres. Dentro, coloqué la primera prueba, la copia del archivo de audio. Miré el nombre de la carpeta vacía. Nuevo proyecto. Lo borré. Escribí un nuevo nombre. Protocolo Judas. La guerra había comenzado, y yo iba a ganarla.
Pasaron 2 días de interpretar el papel del marido perfecto. Le preguntaba por su día, me reía de sus chistes, le cogía la mano en la cena, y cada noche, después de que ella se durmiera, yo bajaba a mi despacho y veía cómo mi matrimonio se desintegraba en tiempo real a través de líneas de código y datos encriptados. Estaba en el garaje. El olor a aceite y metal me resultaba familiar. Limpiaba una llave inglesa con un trapo, metódicamente, lento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Informe preliminar listo. Revisa tu correo seguro. Dejé la llave en el banco de trabajo. Me limpié las manos. Entré en la casa y bajé directamente al despacho. Cerré la puerta. Me senté frente a los monitores. Abrí mi correo seguro. Había un archivo adjunto. Lo abrí. El informe de Pavel era corto y directo. Vadim Petrov, 39 años, propietario de Horizonte Urbano. La empresa estaba al borde de la quiebra. Tenía deudas por valor de más de 2 millones de euros. Estaba desesperado. Había más. Pavel había rastreado las finanzas de Vadim. Encontró un pago recurrente, 5.000 euros cada mes, durante los últimos 6 meses. El destinatario era un tal Dr. Dmitry Romanov, un psicólogo con una clínica privada en el centro. La descripción de su especialidad era estrés laboral y agotamiento profesional. Apreté la llave inglesa que todavía tenía en la mano. La dejé sobre la mesa. El metal hizo un ruido sordo. Así que ese era el plan. No solo una aventura, era una conspiración. Un plan para declararme mentalmente incompetente, para robarme mi trabajo, mi casa, mi vida. Esa noche, durante la cena, Alina parecía preocupada. Tocaba la comida en su plato sin comer. ¿Qué pasa?, le pregunté. Ella levantó la vista. Sus ojos parecían cansados. He estado preocupada por ti, Kirill. ¿Preocupada? ¿Por qué? Trabajas demasiado. Estás siempre tenso. Apenas duermes. Te veo dando vueltas por la casa de madrugada. Es por el proyecto de los inversores. Hay mucha presión, ya lo sabes. Lo sé, pero me asusta. El otro día te hablé y ni siquiera me oíste. Estabas ausente, como si estuvieras en otro mundo. Pura actuación. Estaba sentando las bases, construyendo su narrativa, la del marido brillante pero roto. Solo estoy cansado, Alina. Eso es todo. No, es más que eso. Una amiga mía, su marido pasó por lo mismo, agotamiento. Le ayudó mucho a hablar con alguien. Dejé el tenedor. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Me recomendó un psicólogo muy bueno. Se especializa en gente como tú, creativos, empresarios, gente con mucha presión. Quizás podrías... No necesito un psicólogo, dije. Mi voz era más dura de lo que pretendía. Ella se encogió, como si mis palabras la hubieran golpeado. No te enfades, solo intento ayudar. Lo hago porque te quiero. Mentira. Cada palabra era una mentira. Me obligué a relajar los músculos de mi mandíbula. Lo sé, y te lo agradezco, pero estoy bien. Por favor, Kirill, dijo. Su voz era un susurro. Hazlo por mí, solo una sesión, para que yo me quede tranquila. Si después de eso dices que no quieres volver, no volveré a mencionarlo. Por favor. La miré, vi el cálculo en sus ojos, la necesidad de que yo cayera en su trampa. Está bien, dije. Iré, dame el número. Una sonrisa de alivio cruzó su rostro. Se levantó, vino hacia mí y me abrazó por detrás. Apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias, sabía que lo entenderías. Sentí el frío de su piel a través de mi camisa. No le devolví el abrazo. Corté el filete en mi plato. Lo corté con demasiada fuerza. El cuchillo arañó la cerámica.
Al día siguiente, cambié todos los códigos de administrador del sistema El Arca. Creé un nuevo nivel de acceso para Alina, un nivel de residente. Podía controlar las luces, la temperatura, la música, pero ya no podía acceder a los registros de seguridad. No podía desactivar cámaras. No podía borrar archivos. Esa noche, cuando llegó a casa, fue directamente a su tableta de control en la pared de la cocina. La vi teclear su antiguo código. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Acceso denegado. Se giró hacia mí. Yo estaba en el salón, leyendo un libro. Kirill, no puedo entrar en el sistema. Ah, sí. Dije, pasando una página. Hubo una actualización de software hoy. ¿Una actualización? ¿Y no me lo dijiste? Fue automático. Un nuevo protocolo de seguridad de la empresa. Actualiza toda la red de nuestros clientes y la de casa al mismo tiempo. He tenido que cambiar todos los códigos de administrador. Se cruzó de brazos. Bueno, ¿cuál es el nuevo código? No tienes uno, dije con calma. ¿Qué quieres decir con que no tengo uno? Ahora solo hay un código de administrador. El mío. Es una nueva política, por seguridad. Se me quedó mirando. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad. Pero, ¿y si necesito ver las cámaras cuando tú no estás? ¿Por seguridad? El sistema te enviará una alerta al móvil si detecta algo inusual. Igual que a mí. No necesitas acceso de administrador para eso. Pero, es por seguridad, Alina. Imagina que alguien te roba la tableta o el teléfono. Si tuvieran tu código, tendrían el control de toda la casa. Así es más seguro. No pudo discutir eso. No sin revelar por qué realmente necesitaba el acceso. Supongo que tienes razón, dijo, pero su voz era tensa. Es solo que me siento como una invitada en mi propia casa. No eres una invitada. Eres mi esposa, y estoy protegiendo nuestro hogar. Se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir nada más. Yo me quedé mirando el libro que tenía en las manos. No había leído una sola palabra. Esa noche, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Pavel. Informe completo. Es peor de lo que pensábamos. Bajé al despacho. El archivo estaba encriptado. Usé mi clave para abrirlo. Lo que vi me heló la sangre. Pavel no solo había encontrado los pagos al psicólogo, había conseguido los registros telefónicos. Alina y Vadim hablaban varias veces al día. Todos los días se enviaban cientos de mensajes. Pavel había conseguido una copia de los extractos bancarios de Alina. Hacía 6 meses había abierto una cuenta secreta en un banco en el que yo no tenía cuenta. Cada semana transfería pequeñas cantidades de dinero. Devoluciones de compras, pequeños reintegros de efectivo, pagos de supuestos trabajos freelance como crítica de arte. Ya había acumulado casi 50,000 euros. Estaba construyendo su colchón para cuando me dejara. Y luego estaba la última parte del informe. Pavel había hackeado el ordenador personal de Vadim. Encontró un borrador de un documento legal. Era una propuesta de negocio. Un plan para tomar el control de mi proyecto, El Arca, y vender la tecnología a una constructora rival por 10 millones de euros. Mi nombre no aparecía en ninguna parte del documento. En la sección de propiedad intelectual, solo había 2 nombres: Vadim Petrov y Alina Volkova. Mi esposa. Cerré el ordenador portátil. El silencio del despacho era absoluto. Me levanté y caminé por la casa. Mi casa. Mi creación. Cada habitación estaba perfectamente iluminada. La temperatura era perfecta. El aire estaba filtrado. Un entorno perfecto para una vida perfecta. Todo era una mentira. Subí al dormitorio. Alina dormía plácidamente. Su respiración era suave y regular. Parecía un ángel. La miré durante mucho tiempo. No sentía odio, no sentía tristeza.
No sentía nada. Era como mirar a una extraña, una enemiga. Volví a mi despacho. Abrí la carpeta Protocolo Judas. Arrastré el informe completo de Pavel dentro. Ahora tenía 2 pruebas: la grabación de audio y el plan de negocio robado. Aún no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable. Necesitaba que se condenaran a sí mismos. Me senté en mi silla. Miré la llamada programada en mi calendario para el día siguiente. 11 de la mañana. Dr. Dmitry Romanov. La trampa estaba preparada, y yo iba a caminar directamente hacia ella. Pero no iría solo. El arca vendría conmigo. A la mañana siguiente activé el protocolo Observador. Era una capa de software secreta que yo mismo había diseñado. Solo yo sabía que existía. El observador no se podía desactivar, no se podía detectar. Registraba todo lo que ocurría dentro de la red de El Arca. Cada pulsación de tecla, cada archivo abierto, cada llamada realizada a través de la red Wi-Fi. Grababa audio y vídeo desde microsensores ocultos en los detectores de humo y los enchufes. A partir de ese momento, la casa no solo era mi fortaleza, era mi espía. Bajé a la cocina. Alina ya estaba allí. Preparaba café. Llevaba un vestido elegante. Olía a perfume caro. Me sirvió una taza. «Anoche no viniste a la cama», dijo. Su tono era neutro. «Estaba trabajando. Tenía que terminar unos planos», respondí. Bebí un sorbo de café. Estaba amargo. «Siempre estás trabajando, Kirill. Es como si vivieras en ese despacho. A veces pienso que te escondes de mí». Era una trampa. Quería una reacción. Quería que levantara la voz. Quería una discusión. No se la di. «No me escondo, Alina. Es el trabajo. Ya pasará». «¿Cuándo? ¿Cuándo pasará?», insistió. «¿Te acuerdas de cuando fuimos a Italia? Hace 3 años. No tocaste el ordenador en 2 semanas. Reías, hacíamos el amor. ¿Qué ha cambiado, Kirill?». Dejé la taza sobre la encimera. El golpe fue seco. La gente cambia, las responsabilidades crecen. El proyecto de los inversores es importante. ¿Más importante que nosotros?, dijo ella acercándose. Puso una mano en mi brazo. «Esa no es una respuesta. Eres un muro. Es imposible hablar contigo. A veces gritas en sueños. ¿Lo sabías?». Otra mentira. Yo no gritaba en sueños. Estaba fabricando sus pruebas pieza por pieza. «No lo sabía», dije. «Tengo que ir a la oficina. Hablamos esta noche». Me di la vuelta y salí de la cocina. Sentí su mirada en mi espalda. Era una mirada de frustración. El pez no había mordido el anzuelo. Por la tarde me encerré en el garaje. Necesitaba el olor a metal y gasolina. Necesitaba hacer algo con las manos. Cogí una lata de cerveza de la nevera vieja. Me senté en un taburete. Miré mi viejo coche, un todoterreno que había restaurado yo mismo. Hacía meses que no lo tocaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Pavel. «El doctor tiene un hobby, las carreras de caballos. Pierde mucho. Siempre está buscando dinero fácil». Respondí con una sola palabra. «Bien». Me bebí la cerveza de un trago. La lata se arrugó en mi mano. El psicólogo estaba endeudado. Eso lo hacía vulnerable. Lo hacía predecible. Esa noche fingí estar trabajando en mi despacho. En mis monitores no había planos de arquitectura. Tenía activado el protocolo observador. En una pantalla veía a Alina en el salón. Estaba sentada en el sofá con su ordenador portátil. El protocolo me dio acceso a su pantalla. Vi lo que estaba escribiendo. Era un documento de texto. Se titulaba Diario Personal. Leí las entradas. Eran de los últimos días. 17 de octubre. Hoy Kirill ha vuelto a gritarme sin motivo. Dijo que el proyecto es más importante que yo.
Me siento sola. Tengo miedo de su mal humor. Mentira. No le había gritado. 18 de octubre. Me ha acusado de gastar demasiado dinero. Controla cada una de mis compras. Siento que me ahogo. Mentira. Tenía sus propias tarjetas de crédito sin límite. 19 de octubre. Se encierra en su despacho durante horas. No sé lo que hace. Le oigo hablar solo. Creo que está perdiendo el contacto con la realidad. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Estaba creando una ficción, un retrato de un hombre al borde del abismo. Hice una captura de pantalla de cada entrada. Hice una copia completa del archivo. Guardé todo en la carpeta del Protocolo Judas. Ella no solo iba a mentir en el tribunal, iba a presentar pruebas falsas. La vi cerrar el portátil y levantarse. Se dirigió a la cocina, cogió su teléfono. Yo activé la grabación de audio de la zona. Se apoyó en la encimera, de espaldas a la puerta, y marcó un número. El sistema identificó el número. Era Vadim. «Hola», dijo ella en voz baja. La voz de Vadim sonó por el altavoz de su teléfono. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Mal, no funciona, Vadim, no reacciona». «¿Qué quieres decir con que no reacciona?» He intentado discutir con él. Esta mañana. Le he provocado. Y nada, es como hablar con una pared de hielo. Está más callado que nunca. Más frío. Paciencia. Sigue presionando. Se romperá. Nadie aguanta esa presión para siempre. Hubo una pausa. Cambió los códigos de la casa, dijo Alina. Ya no tengo acceso a las cámaras, ni a los registros. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Dijo que era una actualización de seguridad, una nueva política. Silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar a Vadim procesando la información. No me gusta eso, dijo Vadim finalmente. ¿Y si sospecha algo? La voz de Alina era un susurro asustado. No seas tonta. No puede saber nada. Es la paranoia. Es perfecto. Es exactamente lo que el doctor Romanov describirá en su informe. Comportamiento controlador. Paranoia excesiva. ¿Ves? Nos está ayudando. No sé. Tengo un mal presentimiento, Vadim. Siento que algo no va bien. Lo estás haciendo genial. No pienses. Solo actúa. ¿Sigues escribiendo en tu diario? Sí, cada día. Perfecto, cada detalle cuenta. Mañana es la cita con el médico. Ese es el día clave. Después de eso, todo irá sobre ruedas. Romanov escribirá su informe preliminar. Se lo enviaremos a los abogados de los inversores. Será el principio del fin para él. ¿Y si se niega a ir? No lo hará. Tú le convencerás. Eres su esposa. Confía en ti. Ya no estoy tan segura de eso, dijo Alina. No digas tonterías. Mañana por la noche lo celebraremos, te lo prometo. Ahora tengo que colgar. Te quiero. Y yo, dijo ella. Colgó. Se quedó inmóvil durante un minuto. Luego, borró la llamada de su registro. Pero no podía borrarla de mi servidor. Escuché la grabación completa 2 veces. La voz tranquila y arrogante de Vadim, la voz asustada y cómplice de Alina. Guardé el archivo de audio. Era la prueba definitiva. La pistola humeante ahora tenía 3 piezas: su plan, su diario falso y su confesión grabada. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de uno de los monitores. Mi rostro estaba tranquilo. No había ira, no había dolor, solo había un propósito. Comprobé mi calendario. Mañana, 11 de la mañana, Dr. Dmitry Romanov. La trampa estaba lista. La carnada estaba en su sitio. Y el oso caminaba directamente hacia ella. Pero ellos no sabían una cosa. El oso sabía exactamente dónde estaba la trampa. Y llevaba sus propias herramientas para desmontarla. El despacho del Dr. Romanov era exactamente como lo había imaginado. Muebles caros.
libros de psicología en las estanterías, un diploma en la pared. Todo olía a dinero y a mentiras. En mi chaqueta llevaba un bolígrafo. No era un bolígrafo normal. Era un grabador de audio de alta fidelidad, un pequeño regalo de Pavel. Romanov era un hombre de unos 50 años, pelo gris, traje a medida, sonrisa falsa. Me ofreció la mano, se la estreché. Su mano era suave y húmeda. Señor Volkov, un placer. Siéntese, por favor. Me senté en un sillón de cuero. Era demasiado blando. Me hundí en él. Él se sentó frente a mí, detrás de un enorme escritorio de caoba. Su esposa, Alina, me ha hablado de usted. Dice que está muy preocupada. Mi esposa se preocupa demasiado, dije. Él sonrió, una sonrisa comprensiva, ensayada. Es normal, el agotamiento profesional es un problema serio, especialmente en campos tan exigentes como el suyo. Dígame, Kirill, ¿cómo se siente? Cansado, dije. Hay mucha presión con el nuevo proyecto. Entiendo. Alina me mencionó que a veces se siente desconectado. ¿Es eso cierto? ¿Siente que pierde el contacto con la realidad? Su pregunta era directa, demasiado directa. Un buen psicólogo nunca haría una pregunta así. Estaba siguiendo un guión. El guión que Vadim y Alina habían escrito para él. No, solo estoy concentrado. Mi trabajo requiere una concentración absoluta. Por supuesto, pero ¿a qué precio? Alina dice que ha cambiado, que está más irritable, más paranoico. Dejé que esa palabra flotara en el aire entre nosotros. Paranoico. La palabra clave. La palabra que necesitaban para su informe. ¿Paranoico? ¿Por qué dice eso? Bueno, me comentó algo sobre los sistemas de seguridad de su casa, que cambió los códigos, que le quitó el acceso de administradora. ¿Es eso cierto? Asentí lentamente. Sí, es cierto. ¿Puedo preguntarle por qué? Es un nuevo protocolo de seguridad de mi empresa. Lo implementamos para todos nuestros clientes. Y para mi propia casa, por supuesto. La seguridad es mi trabajo. Él juntó las manos sobre el escritorio, me miró fijamente. Pero hablamos de su esposa, Kirill, no de un cliente. ¿No confía en ella? La confianza no tiene nada que ver con la seguridad. La seguridad se basa en protocolos, en reglas, no en emociones. Interesante. Usted ve el mundo en términos de sistemas y protocolos, ¿verdad? Para usted, su casa, el arca, como la llama, no es solo un hogar, es una máquina perfecta. Es el lugar más seguro del mundo, dije. Pero, ¿seguro de qué? ¿O de quién? Insistió Romanov. A veces cuando construimos muros tan altos para proteger lo que amamos, también creamos una prisión. ¿No le parece? Era bueno, tenía que admitirlo. Estaba tejiendo la red a mi alrededor. Cada respuesta mía, él la retorcía. La convertía en una prueba de mi obsesión, de mi paranoia. Es una forma de verlo, dije. Hablemos de su trabajo, del proyecto. ¿Siente que solo usted puede llevarlo a cabo? ¿Cree que nadie más entiende su visión? Creo que soy el más cualificado. Yo lo diseñé. ¿Una especie de complejo de Dios, quizás? Sugirió él suavemente. El creador que no puede soportar que su creación se le escape de las manos. Me reí. Una risa corta y seca. Romanov pareció sorprendido. ¿Le parece gracioso? Me parece que usted ya ha llegado a sus propias conclusiones, doctor. No importa lo que yo diga, ¿verdad? Él se aclaró la garganta. Su compostura flaqueó por un segundo. Mi trabajo es ayudarle, Kirill. Entender lo que le pasa. ¿Y qué cree usted que me pasa? Él se reclinó en su silla. Adoptó un tono serio, paternal. Creo que está bajo una presión inmensa. Creo que está al borde del agotamiento. Y creo que su obsesión por el control y la seguridad
Es un síntoma de una ansiedad profunda. Su mente está creando enemigos donde no los hay. ¿Cree que soy paranoico? Pregunté de nuevo. Creo que necesita descansar. Delegar. Confiar en la gente que le quiere, antes de que sea demasiado tarde. El guión estaba completo. La escena había terminado. Ahora era mi turno de improvisar. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en mis rodillas, lo miré directamente a los ojos. Tiene razón, doctor. Quizás necesito confiar más en la gente. Por ejemplo, he estado pensando en diversificar mis inversiones. ¿Sabe algo sobre carreras de caballos? El color desapareció de su rostro. Su sonrisa se congeló. Parpadeó. Una vez, 2 veces. No sé de qué me habla. ¿No? Un amigo me comentó que hay un hipódromo en las afueras, que las apuestas pueden ser muy rentables, pero también muy arriesgadas. Me dijo que hay gente que pierde mucho dinero, gente que se endeuda, gente desesperada. Él tragó saliva. Su nuez subió y bajó. No entiendo qué tiene que ver eso con... Tiene que ver con la desesperación, doctor, le interrumpí. La gente desesperada hace cosas estúpidas, aceptan tratos que no deberían aceptar, se asocian con la gente equivocada. Me levanté. Él también se levantó, como un resorte. Creo que esta sesión ha terminado, dijo. Su voz era un hilo. Caminé hacia la puerta, puse mi mano en el pomo, luego me giré. Una última cosa, doctor. ¿Conoce a un hombre llamado Vadim Petrov, el de Horizonte Urbano? El pánico en sus ojos fue mi respuesta. No sé quién es. Qué raro, porque mi amigo, el que sabe tanto de caballos, también me dijo algo más. Me dijo que el señor Petrov tiene una cuenta en un banco en Chipre, y que a veces hace transferencias a gente que necesita dinero con urgencia. Gente con deudas. ¿No le parece interesante? No dijo nada. Estaba pálido. Sudaba. Gracias por su tiempo, doctor, dije. Ha sido muy... revelador. Salí de su despacho. Cerré la puerta detrás de mí. En el pasillo me detuve. Saqué el bolígrafo de mi bolsillo. Apagué la grabación. Tenía todo lo que necesitaba. Su voz, sus preguntas, su diagnóstico prefabricado y su pánico al final. Esa noche llegué a casa y encontré a Alina en el salón. Estaba nerviosa. ¿Cómo ha ido?, preguntó en cuanto entré. Bien. El doctor Romanov es un hombre muy perspicaz. Ella pareció aliviada. ¿De verdad? ¿Qué te ha dicho? Que necesito descansar, delegar, confiar más en la gente. Te lo dije, dijo sonriendo. Sabía que te ayudaría. Se acercó para abrazarme. La detuve. Puse mis manos en sus hombros. De hecho, me ha ayudado tanto que he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Voy a seguir su consejo. Quiero que tú presentes el proyecto a los inversores. Ella se quedó boquiabierta. ¿Qué? Pero yo no sé. Claro que sabes. Conoces el proyecto tan bien como yo. Eres la persona en la que más confío. Era la jugada perfecta. El movimiento que no esperaba. Le estaba dando exactamente lo que quería. Pero en mis términos. No sé qué decir, Kirill. No digas nada. La reunión es en 2 días. En la sala de conferencias de El Arca. Prepara la presentación. Yo te ayudaré. Demuéstrales a todos de lo que eres capaz. Lágrimas asomaron a sus ojos. Lágrimas de cocodrilo. De pura alegría. Gracias, susurró. Gracias. No te decepcionaré. Lo sé, dije. Y la solté. Se fue a preparar la presentación. Yo bajé a mi despacho. Abrí la carpeta del protocolo Judas. Arrastré el nuevo archivo de audio. La grabación de mi sesión con Romanov. La colección estaba casi completa. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba un último movimiento. La presentación final. El jaque mate. Y no iba a ser ella quien lo diera. El día de la reunión me levanté antes que el sol.
No había dormido. Bajé a mi despacho. En el monitor principal tenía un solo programa abierto. Un programa que había escrito durante las últimas 48 horas. Lo llamé El Presentador. Llamé a Pavel. ¿Está todo listo?, le pregunté. Todo listo, jefe. El servidor secundario está aislado y cargado. Cuando insertes la memoria USB, el presentador tomará el control total del proyector y del sistema de audio de la sala de conferencias. Nadie podrá apagarlo, excepto tú. Bien, te veo aquí en 1 hora. Traje de negocios, serás mi asistente técnico. ¿Entendido, Kirill? Dime. Mucha suerte. No la necesitaré, dije y colgué. Cogí la memoria USB de mi escritorio. Era pequeña, de metal negro, sin marca. La guardé en el bolsillo de mi pantalón. Subí a la cocina. Alina estaba allí. Llevaba un traje de chaqueta caro. Estaba maquillada. Se movía por la cocina con una energía nerviosa. Me sirvió café sin mirarme. Buenos días, dijo. Buenos días. ¿Estás listo? Yo no tengo que hacer nada, dije. Hoy es tu día. Ella se giró, forzó una sonrisa. Sí, lo es. Estoy un poco nerviosa. Lo harás bien, has estado ensayando. Anoche, a través del protocolo observador, la había visto en el salón. Practicaba su discurso frente al espejo. Hablaba de mi brillantez y de mi trágico agotamiento. Hablaba de la necesidad de proteger mi legado. Lloró en el momento justo. Era una actuación perfecta. Quiero que sepas, empezó a decir. No digas nada, la interrumpí. Ahora no. Después de la reunión, hablaremos. Asintió. Bebió su café de un trago. Voy a repasar mis notas una última vez. Se fue. Yo me quedé en la cocina. El sol empezaba a entrar por la ventana. Iluminaba la encimera de mármol. La cafetera de diseño. Los cuchillos de chef en su bloque de madera. Una cocina perfecta. Una vida perfecta. 1 hora después llegaron los invitados. Primero, los inversores. Sokolov y Lebedev. Hombres mayores con trajes grises y caras de póker. Les di la mano. Gracias por venir. Pasen a la sala de conferencias, por favor. Pavel les servirá café. Pavel, impecable con su traje, los acompañó. Luego llegaron los abogados. 2 de ellos. No me molesté en aprender sus nombres. Parecían idénticos. Caras frías, maletines de cuero. Después, el doctor Romanov. Cuando me vio, su rostro palideció. Intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca. Kirill, qué bueno verte. Doctor, gracias por encontrar un hueco en su agenda. Su testimonio será muy valioso. Tragó saliva, asintió sin decir nada y entró rápidamente en la sala. Y entonces llegó él, Vadim Petrov. Salió de un coche deportivo negro. Llevaba un traje azul brillante y zapatos sin calcetines. Caminó hacia mí con la confianza de un hombre que ya ha ganado. Me ofreció la mano. Kirill. Se la estreché. Su mano era fuerte. Su sonrisa, ancha. Vadim, me alegro de que hayas podido venir. No me lo perdería por nada. Alina es una estrella. Estoy aquí para apoyarla. Qué considerado por tu parte, dije. Nos miramos. 1 segundo, 2 segundos. Él no apartó la mirada. Yo tampoco. En sus ojos vi arrogancia, triunfo. No vio nada en los míos, porque no había nada que ver. Pasa, están todos dentro. Entró en la casa. Miró a su alrededor con aire de propietario, como si ya estuviera midiendo las paredes para colgar sus propios cuadros. La última en llegar fue Alina. Bajó las escaleras, estaba radiante. El traje le quedaba perfecto. Su pelo estaba recogido. Parecía una ejecutiva de éxito. ¿Están todos?, preguntó. Todos, dije. Solo faltas tú. Me ofreció su brazo. Dudé un instante, luego lo acepté. Caminamos juntos hacia la sala de conferencias.
el marido orgulloso apoyando a su brillante esposa. El cuadro era perfecto. La sala de conferencias era mi orgullo. Estaba en el sótano, insonorizada. Una enorme mesa de roble en el centro, sillas de cuero y en la pared del fondo, una pantalla de proyección de 3 metros de ancho. La tecnología era invisible. Todo estaba integrado en las paredes y el techo. Todos estaban sentados. Sokolov, el inversor principal, en la cabecera. Vadim se había sentado junto a Alina, como si fuera su lugar. Romanov estaba al final de la mesa, lo más lejos posible de mí. Me senté frente a Alina. Pavel estaba de pie junto a un pequeño podio de control con un ordenador portátil. Parecía un asistente técnico más. Sokolov carraspeó. Bien, gracias a todos por venir. Empecemos. Alina, el estrado es tuyo. Alina se levantó, cogió sus notas, se dirigió al frente de la sala. Se colocó junto a la gran pantalla. Respiró hondo. Gracias, señor Sokolov. Gracias a todos. Como saben, mi marido, Kirill, es un genio. El arca es la culminación del trabajo de su vida. Su voz era firme, convincente, pero la genialidad tiene un precio. En los últimos meses he visto cómo la presión afectaba a Kirill. Su dedicación se ha convertido en obsesión. Su brillantez en paranoia. Miré a los inversores. Escuchaban con atención. Sus caras eran serias. Me duele profundamente decir esto. Continuó Alina, y su voz se quebró en el momento justo. Pero Kirill necesita ayuda. Necesita descansar. Y su legado, este proyecto, necesita ser protegido. Por eso hoy, con el apoyo del Dr. Romanov, que les presentará su diagnóstico profesional, pido que me concedan el control temporal del proyecto. Para llevarlo a buen término, por él y por todos nosotros. Se hizo el silencio. Fue una actuación magistral. Vi a Lebedev asentir lentamente. Vadim miraba a Alina con una sonrisa de orgullo. Sokolov me miró. Kirill, ¿quieres decir algo? Me levanté. No miré a Alina. Miré a Sokolov. Sí, quiero decir algo. Caminé lentamente hacia el frente de la sala. Me detuve junto a Alina. Ella no me miró. Mantenía la vista fija en los inversores, interpretando su papel de esposa fuerte pero dolida. Mi esposa tiene razón en una cosa, dije, mi voz llenando la sala silenciosa. El arca es un proyecto brillante. Es más que una casa, es un sistema diseñado para observar, para aprender y para proteger. Me giré y miré a Alina. Pero antes de que escuchemos al Dr. Romanov y a sus mentiras pagadas, Romanov se puso rígido en su silla. Y antes de que veamos la propuesta de negocio que el señor Petrov ha preparado para vender mi tecnología, Vadim dejó de sonreír. Me gustaría que escucharan a alguien más. Alguien que ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido en esta casa durante los últimos meses. Sokolov frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Kirill? Estoy hablando de la propia casa, dije. He preparado una pequeña presentación. Pavel, si eres tan amable. Miré a Pavel. Él me devolvió la mirada. Asentí. Un solo y lento asentimiento. Pavel sacó la memoria USB de metal negro de su bolsillo. La insertó en el puerto del ordenador portátil. La gran pantalla detrás de mí parpadeó. La presentación de Alina desapareció. En su lugar, apareció un logo. El logo de mi sistema. Un círculo con 3 escudos. Y debajo, 2 palabras en letras grandes y blancas. Protocolo Judas. Alina se giró. Vio la pantalla. Su cara se convirtió en una máscara de confusión. Luego, de terror. Kirill, ¿qué es esto? No le respondí. Miré a los hombres sentados a la mesa.
Sus caras mostraban sorpresa. «Señores», dije, «la función va a comenzar». La pantalla brillaba con las palabras «Protocolo Judas». La sala estaba en silencio, un silencio total. Alina me miraba. Su boca estaba ligeramente abierta. El color había desaparecido de su rostro. Parecía un fantasma. «Apaga eso, Kirill», dijo. Su voz era un susurro. «Sea lo que sea, apágalo. Ahora». No la escuché. Miré a Sokolov. «Señor Sokolov, ¿puedo continuar con mi presentación?» Él me miró. Luego a Alina. Luego a la pantalla. Asintió lentamente. «Continúe». Me dirigí a la pantalla. El arca registra todo, para protegerse, para proteger a sus habitantes. A veces, la mayor amenaza no viene de fuera, viene de dentro. Prueba número 1. En la pantalla apareció un reproductor de audio. La interfaz era simple, negra y blanca. Reconocí la fecha y la hora del archivo, el primer archivo que encontré. Hice un gesto a Pavel, él pulsó una tecla, la voz de Alina llenó la sala. Está obsesionado con esta casa, cree que es una fortaleza. Luego, la voz de Vadim. Pronto será mi fortaleza, y tuya, no te preocupes por eso. La conversación continuó, cada palabra era clara. El plan para declararme incompetente, el plan para robarme el proyecto. Cuando el audio terminó, el silencio volvió. Era más pesado que antes. Vadim fue el primero en reaccionar. Se rió, una risa forzada. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Una grabación manipulada. Cualquiera puede falsificar un audio hoy en día. No es una falsificación, señor Petrov, dijo Pavel desde su podio. Cada archivo de audio del sistema El Arca tiene una firma digital encriptada. Es imposible de alterar. Podemos verificarlo ahora mismo. Vadim dejó de reír. Alina dio un paso atrás, negó con la cabeza. No es lo que parece. Estábamos bromeando, un juego. Sokolov la miró. Su cara era de piedra. No me parece un juego, señora Volkova. Hay más, dije. Prueba número 2. El diario personal de mi esposa. En la pantalla apareció el documento de texto que ella había estado escribiendo, las entradas que yo había visto, las mentiras sobre mis gritos, sobre mi control, sobre mi paranoia. Alina miró a los inversores. «Es mi diario privado. ¿Cómo te atreves? Esto demuestra lo que digo. Me espías. Estás enfermo». «No te he espiado, Alina», dije con calma. «Simplemente has escrito tus mentiras en mi casa, y mi casa tiene memoria». Toqué la pantalla, la vista cambió. Al lado del texto del diario apareció una ventana con código. Los metadatos del archivo. Como pueden ver, señores, el diario describe eventos de los últimos 6 meses, pero los metadatos no mienten. Cada una de estas entradas fue escrita en las últimas 72 horas, todas desde el mismo ordenador portátil, el de mi esposa. Es una prueba fabricada. Perjurio. Uno de los abogados se inclinó y le susurró algo a Sokolov. Él asintió sin apartar la vista de la pantalla. Vadim se levantó de un golpe. La silla cayó hacia atrás con estrépito. «¡Basta ya! Esto es un circo. No tenemos por qué escuchar esto». «Siéntese, señor Petrov», dijo Sokolov. Su voz era fría como el hielo. «O haré que seguridad lo saque de aquí». Vadim se quedó de pie un segundo. Su rostro estaba rojo de ira. Luego lentamente se sentó. «Prueba número 3», dije. Una llamada telefónica, realizada hace 2 noches. Otro reproductor de audio apareció en la pantalla. De nuevo la voz de Alina. «No funciona, Vadim. No reacciona». La conversación entera se reprodujo. La queja de Alina sobre mi frialdad, su miedo por el cambio de códigos y la respuesta de Vadim. «No seas tonta. No puedes saber nada. Es la paranoia. Es perfecto. Es exactamente lo que el doctor Romanov describirá en su informe». En la sala, el doctor Romanov hizo un ruido.
Un gemido ahogado. Se hundió en su silla. Era un hombre roto. Y eso me lleva a la prueba número 4, dije. Mi sesión con el doctor. La grabación completa de mi visita al psicólogo sonó en la sala. Las preguntas capciosas, el diagnóstico prefabricado, y luego mi parte, la mención de las carreras de caballos, la mención de Vadim y la mención de la cuenta en Chipre. Al final de la grabación solo se oía la respiración agitada de Romanov. Como pueden ver, el doctor no estaba diagnosticando. Estaba cumpliendo un encargo. Un encargo por el que le pagaron 50,000 euros. Transferidos desde esa cuenta en Chipre. En la pantalla apareció una copia de la transferencia bancaria. El nombre de Vadim Petrov como emisor. El nombre de Dmitry Romanov como receptor. Romanov se cubrió la cara con las manos. Alina me miraba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. Te odio. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? Tú empezaste esta guerra, Alina. Yo solo la estoy terminando. Y ahora la pieza final, dije dirigiéndome a los inversores. La razón de todo esto. Prueba número 5. En la pantalla apareció el documento que Pavel encontró en el ordenador de Vadim. La propuesta de negocio. El plan para vender mi tecnología a la competencia. Con sus nombres como únicos propietarios. El precio de venta estaba resaltado en rojo. 10 millones de euros. Sokolov se quitó las gafas. Las limpió con un pañuelo. Se las volvió a poner. Se reclinó en su silla. Miró a Vadim. «Señor Petrov, ¿es este documento suyo?» Vadim no respondió. Miraba la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. «Le he hecho una pregunta», gritó Sokolov, golpeando la mesa con el puño. «Es un borrador, una idea, no significa nada», tartamudeó Vadim. «Significa que usted y la señora Volkova han conspirado para estafar a esta compañía», dijo Sokolov. «Significa que han cometido fraude». Se levantó, miró a sus abogados. «Llamen a seguridad y a la policía. Nadie sale de esta sala». Vadim se levantó de un salto. «No puede hacernos esto». «Claro que puedo», dijo Sokolov. «Está usted en mi edificio y acaba de intentar robarme millones de euros». 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Se colocaron junto a la puerta. Alina se derrumbó. Se dejó caer en una silla. Sollozaba. «Kirill, por favor, para esto. Podemos arreglarlo». Me acerqué a ella. Me agaché hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. «No hay nada que arreglar, Alina. Has tomado tus decisiones. Ahora vive con ellas». Me levanté y me dirigí a la puerta. «Mi trabajo aquí ha terminado. Pavel, apaga el sistema». Pavel sacó la memoria USB. La pantalla se quedó en negro. La sala volvió a la normalidad, pero nada volvería a ser normal. Pasé junto a Vadim. Me miró con puro odio. «Te destruiré», masculló. «Ya lo has intentado», le dije, «y has fracasado». Salí de la sala. Pavel me siguió. Caminamos por el pasillo en silencio. Cuando llegamos al vestíbulo, se detuvo. «Lo has conseguido, jefe». «Lo hemos conseguido», le corregí. «Gracias, Pavel, por todo. ¿Qué harás ahora?» Miré a través de la gran cristalera del vestíbulo. Se veía el jardín, los árboles, el cielo. «Vivir», dije. «Simplemente vivir». Vi como un coche de policía entraba por la puerta principal. No me quedé a mirar. Subí a mi coche y me fui. No miré atrás. Esa noche me senté en mi despacho, el mismo despacho donde todo empezó. Miré los monitores de seguridad. La casa estaba silenciosa, en paz. Era mía, solo mía.
El arca la había traicionado a ella para protegerme a mí. Mi creación no tenía emociones, solo lógica, y la lógica dictaba que la amenaza debía ser eliminada. Apagué los monitores uno por uno. La casa se quedó a oscuras. Subí las escaleras. Mañana sería un nuevo día. Un día sin mentiras. Un día sin fantasmas. El juicio de El Arca había terminado, y el veredicto era culpable.